La palabra de Dios no solamente es para leerla o meditar en ella, sino para aplicarla en nuestra vida. Bienvenidos al Estudio de Santiago, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el quinto capítulo de Santiago. Si de alguna manera te han ayudado estos videos, no olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. En este capítulo Santiago habla de varias cosas. Del versículo 1 al versículo 6, Santiago declara lo inservible que son las riquezas, no que los ricos no valen nada. Cuando Cristo regrese, el dinero de este mundo no tendrá ningún valor. Por lo tanto, deberíamos dedicarnos a acumular tesoros que serían valiosos en el reino eterno de Dios. Quiero aclarar que el dinero en sí no es el problema. Por ejemplo, los líderes de la iglesia necesitan dinero para cubrir sus gastos, sostener a sus familias, los misioneros necesitan dinero para cumplir su trabajo de difundir la buena noticia y las iglesias necesitan dinero para cumplir con su ministerio. Pero el amor al dinero es lo que conduce a lo malo y es la razón por la que unos oprimen a otro, como lo podemos leer en 1 Timoteo 6:10. Esta enseñanza sirve como advertencia para todos los cristianos que se sienten tentados a abandonar las normas de Dios para adoptar las normas del mundo y como estímulo para todos los que son oprimidos por los ricos. El versículo 6 dice, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. La frase de personas inocentes se refiere a las personas indefensas. En los tiempos de la Carta de Santiago, la gente pobre que no podía pagar sus deudas era encarcelada o era obligada a vender todas sus posesiones. A veces hasta eran obligados a vender a sus familiares como esclavos. Al no tener la oportunidad de trabajar para pagar sus deudas, a menudo los pobres morían de hambre y a esto Dios lo llamó homicidio. Dios no mirará a otro lado ante aquellos que acumulan dinero, explotan a los empleados y viven en la opulencia. Ahora del versículo 7 en adelante, Santiago nos llama a tener paciencia y perseverancia. Dice el versículo 7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Un agricultor debe esperar con paciencia a que crezca lo que sembró. No podemos apresurar este proceso, claro. Sin embargo, tampoco podemos irnos de vacaciones con la esperanza de que todo vaya bien en sus sembradíos. Aún tiene mucho trabajo para hacer para asegurar una buena cosecha. De manera similar, nosotros debemos esperar con paciencia el regreso de Cristo y avanzar en el reino de Dios mientras esperamos. Como cristianos, debemos vivir por fe como un agricultor, esperando con ansia la recompensa de nuestra labor. No hay que vivir como si Cristo nunca fuera a regresar, sino hay que trabajar arduamente en la edificación de su reino. Sabemos que el Rey vendrá en el tiempo adecuado. Versículo 9. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Cuando sale algo mal, tendemos a quejarnos y a culpar a otros por nuestra desdicha. Es más fácil culpar a alguien por algún mal que aceptar nuestra responsabilidad del hecho, pero desviar la culpa podría ser destructivo y pecaminoso. Antes de que juzguemos a otros por sus defectos, debemos recordar que Cristo vendrá y evaluará a cada uno de nosotros. Ante Él no podremos culpar a otros por nuestras faltas. Versículo 10 y 11. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Como sabemos, hubo muchos profetas que sufrieron y fueron perseguidos. Por ejemplo, Moisés, Elías y Jeremías. Versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Lo importante que es este versículo porque una persona con fama de exagerada o mentirosa a menudo no encuentra a nadie que toma en serio sus palabras. Los cristianos nunca deben llegar a ser así. Hay que asegurarnos de decir la verdad siempre para que los demás crean cada vez que decimos sí y cada vez que decimos no. Si evitamos decir mentiras, verdades a medias y no omitimos decir la verdad, la gente sabrá que nosotros somos alguien de confianza. Versículo 14 dice, alguno está enfermo, alguno está pasando por una dificultad, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. En estos versículos Santiago está hablando de alguien que tiene una enfermedad física. En las escrituras vemos que el aceite sirve como medicamento
y también como un símbolo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el aceite puede representar tanto el ámbito médico como el ámbito espiritual. Los cristianos no deberíamos separar lo físico de lo espiritual, porque Jesucristo es tanto Señor del cuerpo como del espíritu. En estos versículos vemos el poder de la oración y lo importante de saber que los creyentes no estamos solos. Los miembros del cuerpo de Cristo deben contar con el apoyo y las oraciones de los demás, sobre todo cuando estamos enfermos o cuando sufrimos. Los ancianos de la iglesia deben estar disponibles para acudir a donde estén los hermanos enfermos, y la iglesia debe orar por las necesidades de todos sus miembros. Aquí de lo que habla Santiago no se refiere a la oración del enfermo, sino a la oración de las personas que están orando por él. Dios es el que sana, no la oración, y todas nuestras peticiones están sujetas a la voluntad de Dios. Pero nuestras oraciones forman parte del proceso de curación que Dios establece. Por eso es que a menudo Dios espera recibir nuestras oraciones de fe antes de intervenir y sanar a alguien. Versículo 16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos a otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esto es increíble porque gracias al sacrificio de Cristo podemos acercarnos directamente a Dios para pedirle perdón por nuestros pecados. Sin embargo, que los creyentes nos confesemos nuestros pecados unos a otros todavía desempeña un papel importante en la vida de la iglesia. Hay varias razones por las cuales esto es importante. Número 1, si hemos pecado contra alguien, debemos pedirle a esa persona que nos perdone. Número 2, si necesitamos apoyo y amor en nuestra lucha contra algún pecado, debemos confesárselo a alguien que pueda ayudarnos, como lo es un líder en la iglesia. Número 3, si no estamos seguros de que hemos recibido el perdón de Dios después de haberle confesado nuestro pecado, podríamos confesarle ese pecado a otro creyente maduro en la fe, para que nos ayude a comprender la seguridad del perdón de Dios. Quiero aclarar que el recurso más poderoso de un cristiano es la comunión que tiene con Dios mediante la oración. A menudo las respuestas a nuestras oraciones sobrepasan lo que pensábamos que era posible. Yo he notado que muchas personas consideran la oración como un último recurso después de todo lo demás que ha fallado. Esta manera de hacer las cosas es al revés, pues lo primero que debemos hacer es orar. El poder de Dios es infinito, por lo tanto, es lógico que primero acudamos a Él para que nos ayude, y Él nos anima a que lo hagamos. Los últimos 2 versículos. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, versículo 20, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Esta persona que se ha apartado de la verdad es un creyente que ha caído en el pecado y no lleva a una vida consecuente con la fe cristiana. En el cristianismo hay distintas opiniones acerca de si es o no es posible perder la salvación, pero hay consenso en que los que se alejan de la fe se hallan en un serio problema y necesitan arrepentirse. Santiago exhorta a los cristianos a ayudar a quienes se han apartado de Dios para que vuelvan a Él. Debemos orar por estas personas y tomar la iniciativa de comunicarnos con ellas. Si las tratamos con amor, podemos hacerlas volver a Dios y a su perdón. Una de las razones por las cuales me encanta este libro es porque este libro hace hincapié en poner la fe en acción, porque una vida recta es la evidencia y el resultado de la fe. Los creyentes debemos hacer varias cosas: hablar con amor y con la verdad, servir con compasión, vivir en obediencia a los mandatos de Dios y amarnos los unos a los otros. La iglesia debe ser un ejemplo de la vida celestial en la tierra y debemos atraer a las personas a Cristo mediante nuestro amor a Dios y el amor que hay entre nosotros los creyentes. Si en realidad creemos en la palabra de Dios, la pondremos en práctica día a día. La palabra de Dios no solamente es para leerla o meditar en ella, sino para aplicarla en nuestra vida. La fe y la confianza necesitan manos y pies, que son los nuestros. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 5 y te veo pronto en el próximo libro. Bye.